Pues no me sale. Estarudo, no. Estadudo, Me pasa igual que con democracias, no, derrocracia. Nada, es que es difícil, ¿eh? Con lo fácil que es decir nacionalsindicalismo, o pronunciamiento militar, o qué sé yo, estado de excepción en las provincias vascongadas. Esto es fácil. Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo encuentro de lo más lógico que Endesa se la queden los de E.ON y no los de la Caixa. Hombre, como si fuera la primera vez que los alemanes se pasan por la piedra a los polacos. Tallem, és bona! Pero bueno, ¿quién es el guionista que ha hecho esta mierda de texto? Que lo traigan, que lo fusilo. Tú, Soler, invertido. Què passa? ¿Tienes algo que ver con este despropósito? No li agrada. Es detestable. Pues ja n'estic fart. Avui es queda aquí dalt castigat. No, que oigan, cuéntame. Rojo, profesor de catalán. Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo esto de la desmembración no lo veo mal. ¿Cómo? ¿Qué es la desmembración de España? Anda, hasta aquí podíamos llegar. Eso nunca. Yo creía que hablábamos de desmembrar individuos. Rojos, claro. Documentos FAES. Franco, S. Progre. Españoles y españolas, en estos momentos de zozobra y agresión hacia ciertas minorías étnicas y sociales, tengo que anunciaros que he aprobado un Real Decreto que permitirá el matrimonio entre homosexuales y la adopción de niños y niñas por parte de familias monoparentales. Y la adopción de niños y niñas homosexuales por parte de familias monoparentales homosexuales. Excelencia, familias monoparentales homosexuales... ¿Qué pasa? ¿No hay de esto? Excelencia, están aquí los constructores que usted ha citado. Pasen, señores, pasen. Les he mandado llamar porque tengo un proyecto inmobiliario. Construir perfecto. ¿Dónde? ¿En la línea de costa? En un parque natural? Tengo un cemento aluminoso sobrante que... No. Se trata de construir una planta de reciclaje de residuos urbanos con contenedores para reutilizar papel, plástico, materia orgánica y que funcione con energía solar. Y además, la planta servirá para dar trabajo a inmigrantes que necesitan regularización. Bueno, y ahora, si me permiten, tengo que dejarles porque me esperan unos ocupas y unas ocupas que quieren plantearme sus justas reivindicacions. Catalans i catalanes, permeteu-me que torbi la tranquil·litat de les vostres llars. Com deia el poeta, tot està per fer i tot és possible. Vull anunciar-vos que hem arribat a un acord per retornar els documents que jo, en mala hora, vaig expoliar i que romanien incomprensiblement a l'arxiu de Salamanca. Esto último es broma, por supuesto. Pero qué brutos que son estos catalanes. Pues no quieren gestionar ellos los aeropuertos. Pero si con el catalán los aviones no entenderán las órdenes de control y se pegarán un morrazo de 3 pares de huevos. A mí me pasó algo parecido con la Legión Cóndor. Yo les daba instrucciones, pero como ellos eran alemanes, iban a su bola. Se conoce que en Barcelona hacen pagar a los coches que aparcan en zona verde y en zona azul. Vale, pero espero que a los que aparcan en zona roja al menos los detengan. ¿No le parece? Pues hay que ver en qué se ha convertido la Semana Santa, ¿eh? Vamos, que tiene de santa lo que yo de rojo. Nada, todos pendientes de irse de vacaciones, allí, a la playa, a mostrar sus cuerpos al sol, a tocarse, yo te doy cremita, tú me das cremita, a lamerse, Perdón, antes era mejor, la gente se quedaba en casa viendo esas películas, Marcelino Panivino, La túnica sagrada. A mí me gustaba mucho los 10 mandamientos, porque es como demandar mucho, ¿no? Claro. En cambio ahora, cualquier día, Santiago Segura nos echa Torrente 4, misión en Tierra Santa. Hay que ver. Bueno, al menos el torrente ese es de los míos.